De la mañana y en un ratito vamos a estar hablando del resultado de las elecciones en Estados Unidos, hablando de posturas extremas que está pasando con los candidatos republicanos que fueron a las urnas ayer en las elecciones de mitad de término en los Estados Unidos. Pero antes vamos a pasar por otro tema que exige un poquito de concentración. Yo les pido que presten atención. Ayer fue el tema del que se habló todo el día en el micromundo de la política y bueno, nos vamos a tratar de asomar al tema para tratar de entenderlo con la ayuda de Hugo Alconamón. ¿Cómo andás, Hugo? Buen día, jefa. ¿Cómo vamos? Bien, ¿y vos? Bien, vamos a tratar de traducirlo al español. Dale, composición, tema, Consejo de la Magistratura y la pelea de Cristina Kirchner con la Corte. Bien, o lo de que la tenemos Corte es con Cristina. lo que tenemos como noticia de ayer es que la Corte determinó que la forma en que el Senado, a través de Cristina Fernández de Kirchner, buscó repartir las bancas que le corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura, estaba mal hecho. No solamente estaba mal hecho, sino que era un ardid, una trampa. Para los oyentes, el Consejo de la Magistratura es el órgano que está a cargo de, por un lado, supervisar, nombrar y eventualmente sancionar o remover a los jueces, en particular el Consejo de la Magistratura Nacional, jueces nacionales y jueces federales. Ese consejo y manejo se forma, presupuesto interesante también, ¿no? Sí, Es un lugar de mucha sí. guita, ¿no? Totalmente. Ahora, ese consejo está integrado por consejeros que a su vez se reparten. Algunos son nombrados por los diputados, otros son nombrados por los senadores, otros son nombrados por los académicos, es decir, los profesores de derecho de todo el país, otros son nombrados por los jueces. Y todo esto es presidido ahora por el presidente de la Corte Suprema. Con lo cual, cada uno de estos segmentos es importante porque según qué sector político, por ejemplo, logre impulsar más académicos o eventualmente pueda colocar más consejeros por el Senado o por diputados, es clave porque te arrima al número mágico dentro del Consejo de la Magistratura que te permite disponer del presupuesto, sancionar jueces, nombrar jueces, echar jueces. Dentro del Senado, y ahí ya entramos al tema que ocurrió ayer, en teoría tienen que repartirse, son 4 bancas, 4 consejeros, son 2 por la primera mayoría o primera minoría importante, que en este caso sería para el kirchnerismo, y luego son 1 por la primera minoría, el otro consejero, el último, el cuarto, para la segunda minoría. Con lo cual que se darían 2, 1, 1. Claro, Ahora pero ahí bien, el punto es si el Frente de Todos cuenta por uno, o si Juntos por el Cambio cuenta por uno, o uno es el radicalismo, uno es el PRO, o uno es como pretendió Cristina Kirchner, ¿no? Uno de Unión Ciudadana, otro del Frente de Todos. ahí estaba el truco. ¿Por qué? Porque lo que terminó haciendo Cristina Fernández de Kirchner, junto con su equipo, por supuesto, era al Frente de Todos dividirlo en 2 bloques y hacer entonces un interbloque, en el cual tenía por un lado el bloque nacional y popular y por otro lado el bloque de la Unidad Ciudadana. Con lo cual la configuración del Senado a la hora de repartir consejeros te quedaba primero con 2 consejeros Frente de Todos, luego venía el radicalismo y luego venía Unidad Ciudadana. Con lo cual en la práctica el kirchnerismo, en vez de quedarse con 2, se quedaba con 3 consejeros y a su vez la oposición, en vez de con 2, perdía 1, se quedaba con 1 solo. Esta era la esencia que terminó siendo objeto de debate, primero político, luego en tribunales, y finalmente ayer la Corte Suprema le para el carro y dice, momentito, esto está mal, porque esto ya no es una cuestión de disquisición parlamentaria, sino que en realidad es una trampa, un ardid, una maniobra, no dijo fraudulento, pero digamos un armado en el cual vos, en definitiva, dividiste algo de forma ficticia para beneficiarte. Ahora, ¿no había hecho una maniobra parecida Macri con Tonelli cuando era gobierno y en ese caso la Corte no se metió? Ahí tenés, ese es uno de los centros de disputa a su vez política, que es, en definitiva, ahora el kirchnerismo plantea, la Corte se está metiendo en temas que son de discusión, por un lado, de otro poder, el poder legislativo, y segundo, de discusión política. Para a su vez, la Corte lo que te dice, sí, una cosa es la discusión política, otra cosa cuando ya terminamos en ardides. Y en esto podríamos invocar también como antecedente cuando la Corte Suprema también le paró el carro a la política con las maniobras del macrismo, cuando hacía los traslados de jueces y terminábamos con jueces que eran designados para Corrientes
y terminaban en la provincia de Buenos Bueno, Aires. pero O eso los provincia de dejó, Buenos Aires y le terminaban dijo. en Comodoro Pi. Bueno, pero a los camaristas le dijo, estuvo mal que hicieras estos traslados, pero los dejó hasta que le nombren los nuevos, y todavía no le nombran los nuevos. ¿Hugo? Hola. Sí. Sí, está mal, es correcto, pero en ambos casos lo que ha dicho es, en el caso de la designación, los traslados de los jueces, lo que ha dicho es, esto está mal, tienen que seguir los jueces hasta que se designen a los jueces que correcta y naturalmente tienen que ir en esos lugares. En este caso, lo que ha hecho también con esta designación, porque en este replanteo de conformación de los bloques, termina entrando un senador, Martín Doñate, por el kirchnerismo en vez de Luis Juez por la oposición. Y lo que dice la Corte Suprema es, por razones de seguridad jurídica, todos los actos dentro del Consejo de la Magistratura que haya hecho Doñate, dejarlos así, porque si no tenemos que empezar de nuevo un montón de concursos, un montón de cosas, dejarlos así. Ahora, cambien y designen a los nuevos. Qué lío. Esto, ¿por qué es relevante, mirando para adelante, María? Es porque, por un lado, visto por la positiva, le pone un nuevo límite a la política, porque una cosa es cuando mordés banquina y otra cosa es cuando ya te mandás a campo traviesa y empezás a pasar por arriba. Tanto en traslado de jueces como en este tipo de jugadas. Bien. Y por otro lado, es clave porque podría acercar, estoy siendo muy cauto, puede terminar acercando un poco más a la oposición al número mágico que les permita terminar definiendo concursos y más. Manejando el Consejo de la Magistratura. Sí, decime, me tengo que ir, de todos Hugo. modos, lo último, aclaro para los oyentes, no es que con esto llegó al número mágico ninguna de las partes. Todas las partes van a tener que negociar entre sí. Perfecto, bueno, qué despelote el Consejo de la Magistratura. Es un invento Yo no que sé si al puso final terminamos haciendo un trabalengua, María. Sí, es un invento que puso Alfonsín en la Constitución del 94 pensando en sacarle a la mayoría peronista del Senado ser los que manejaran las designaciones de jueces y terminó en una situación que es un monstruo burocrático que maneja un montón de guita y nunca se ponen de acuerdo en nada. Bueno, esto digo yo, Hugo, este relevo, pobre. Gracias, Hugo. Que tengas buen día, equipo. Te mando un beso, 8:28 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la